Evidentemente, los cambios no se dan con más parchos. Resulta también evidente que todos los planteamientos que se hacen para modificar el status quo del quehacer político en el país se pretende hacer con cambios en los procesos, cambios en los métodos, pero sin cambiar los paradigmas que le sustentan. ¿Y cuáles son los paradigmas fundamentales que sustentan el quehacer político dominicano? En primer lugar, la firme creencia de que los partidos políticos deben ostentar el poder político y económico de la nación y que el pueblo es entonces un instrumento, un medio usado por los partidos políticos para que sus cúpulas se enriquezcan y se repartan el botín que está en las arcas del Estado. Esta vieja creencia se mantiene a pesar de que se diseñen articulados o leyes completas, como las que se discuten ahora, como por ejemplo el famoso régimen electoral y la ley de partidos. Parecería que son más importantes los partidos que el pueblo dominicano, y nada hace el pueblo, pues se encuentra embrujado por los amigos políticos de sus partidos predilectos. Como los dominicanos no conocen otra fórmula y temen tanto las convulsiones sociales, y sobre todo se ha marcado por un hecho que nadie quisiera repetir, pero que definitivamente trajo algún cambio al país, como lo fuera la Revolución de Abril de 1965. La gente le teme a estas cosas y con razón. Pero más que apostar al caos y a la anarquía, el país debe enrumbarse por nuevos sistemas y procesos que le garanticen a la sociedad más paz, más alegría, más progreso y más prosperidad. Ese paradigma hasta ahora es intocable y todo lo que se plantea como novedoso es más presión para la misma población, como si esta fuera la culpable de los males que los malos hijos de Duarte le han traído a la nación cada vez que les ha tocado dirigir la cosa pública. Esa creencia es la más arraigada y la más innegociable, pero sobre todo la que no tocan ninguno de los afamados comunicadores sociales del país. Los escucho diariamente, se hacen análisis cotidianos y para ellos ya están los candidatos, ya están todo lo que son y todo lo que están y todos los partidos y que tercien y gane quien sea con las reglas que pongan en el régimen electoral, con algunas camisas de fuerza, tipo caretas de teatro, las del no uso de los recursos del Estado, la del no uso del dinero sucio en campañas políticas, la de no usar el dinero del Estado para publicidad política, la del voto obligatorio, la de las primarias abiertas o no. Como vemos, todo lo que se habla no introduce un cambio real en el quehacer político del país. Es un ambiente competitivo y si nada garantiza que no se usarán los recursos del Estado. Y si nada puede detener a un partido de gobierno con una mayoría aplastante en las cámaras legislativas. Y si sería legal la convocatoria de dichas cámaras para sesionar y hacer cualquier cambio conveniente al partido de gobierno, incluyendo una nueva reelección del presidente Medina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una competencia que desde sus raíces luce desleal, luce monopólica. ¿Y qué les puede quedar a la competencia? Es decir, a los partidos políticos de oposición. Una posición, la de siempre, aliarse para tomar parte del pastel y tomarlo entonces desde la campaña electoral y luego al ser nuevamente gobierno. Si se decide competir con el mismo cuento de que no se tienen recursos para hacer publicidad y que el partido de gobierno usa los recursos públicos para la campaña de sus candidatos, entonces, ¿qué puerta siempre está y estará abierta? El dinero sucio, que no solamente lo usarían los partidos de oposición, sino que también lo utilizaría, es decir, el mismo partido de gobierno. ¿Qué partido político en República Dominicana no ha usado o recibido dinero sucio? Si dinero del tráfico de drogas o del lavado. Sí, dinero del tráfico de drogas o del lavado. ¿Cuál partido político que haya gobernado se ha propuesto al término de los 4 años no pensar en eso que le llaman reelección? Todos los que han gobernado siempre han criticado en campaña la reelección. Luego, en su primer año dicen que jamás, que imposible. Luego dicen que le cogen cariño al carguito y que lo hacen haciendo un sacrificio ya que el pueblo lo pide. Mentira, no es que el pueblo lo pide, son los funcionarios allegados, enamorados de los negocios que atrae el poder y alimentados por el amor al dinero, la codicia y la ambición. Pues sencillamente analizan, ¿y por qué quitarme comida de la boca para alimentar a la competencia? Como se ve, la doble moral está por doquier. Está en la amarillenta prensa proyectada de esos afamados comentaristas y productores de programas, todos pagos, sin importar que en su momento realicen alguna crítica al gobierno o a lo mal hecho. Todo entonces se convierten no solo en bocinas, sino en cómplices del mismo sistema.
partido de gobierno, partido de oposición, prensa, totalmente de acuerdo con que siga la fiesta. Un real cambio no se puede hacer con parches. Se necesita una visión clara, un liderazgo creciente y compartido, donde este pensamiento clave se amplíe, se interiorice y se convierta en una nueva cultura embrionaria, pero que motorizará todo el nuevo quehacer político y social en un momento determinado. Pero se necesita volver a lo básico. ¿Y qué significa esto? Hacerse preguntas claves que se han usado tanto como retóricas, pero que en el fondo es lo que los demócratas alguna vez soñaron. Un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Luce sencillo este enunciado, pero implementarlo en un país como el nuestro, en este preciso momento, requiere de una cirugía mayor y la sustitución de muchos órganos claves de este siempre enfermo pueblo dominicano. Una frase ya conocida por muchos, la decía Albert Einstein: los cambios fundamentales solo pueden hacerse cambiando el nivel de pensamiento que teníamos cuando creamos el problema. Evidentemente que los dominicanos hemos creado un problema y es un gran problema. Creamos el clientelismo y el populismo aupando falsos líderes. Cuando hablo de falsos líderes me refiero no a su carisma, sino a su ejercicio en el poder. La retórica, la demagogia, la capacidad discursiva no tienen nada que ver con ser buenas personas. Y si no lo somos, si en el fondo somos unos vivos, es decir, unos trepadores, aprovechadores de las coyunturas para el enriquecimiento ilícito, entonces, ¿de qué nos sirve? Seríamos entonces capaces de cerrar los ojos para permitir que nuestros amigos se enriquezcan. Claro, dejando el porciento clave en nuestro escritorio. Cerrando los ojos para no ver cómo las cúpulas partidarias se alimentan de los dineros del pueblo, mientras éste languidece de insalubridad, injusticias, abuso de poder. Y luego teniendo el coraje de decir que la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho, o que la economía del país está blindada, o que yo quiero mi Congreso, o que la chiva no pone donde ponía. Es decir, todo ha quedado en retórica. Todos los que han recibido algún punzonazo de un alfiler en la famosa silla presidencial, todos sin excepción, han visto con sus ojos la corrupción administrativa y de alguna manera se han beneficiado de ella. Entonces, ese problema no solo lo han creado los políticos, los partidos y sus cúpulas. Claro, ellos han sido los encantadores de serpientes, los que han sabido engatusar a un pueblo bueno y lo han convertido en una pesadilla virulenta, en una masa hambrienta e incontrolable que en cualquier momento hará justicia con sus manos. En este contexto, el contexto del cambio, de ese cambio necesario para que el país pueda dar un paso real hacia adelante, hacen falta muchas medidas que serán populares para el pueblo, pero impopulares para los funcionarios y exfuncionarios y todos los que se han enriquecido vulgarmente con el erario público. Pero para eso hay que tener un pensamiento distinto al que se tenía cuando se creó el problema. Ya no se debe pensar como miserables, como personas que mendigan el pan de los políticos saqueadores del Estado. Ya ese pensamiento obsoleto debe ser cambiado por el pensamiento de un rey, de un príncipe, de un poder real, el poder que solo tiene el pueblo soberano. Claro que hará falta líderes, líderes verdaderos, líderes comprometidos con la mejoría real del pueblo dominicano. No los que provienen de las cúpulas de los partidos políticos que sobreviven como sanguijuelas del presupuesto nacional. También se necesitarán nuevos periodistas, nuevos programas de televisión y de radio, nuevas difusiones en los medios y en las redes sociales. Hay que tomar el toro por los cuernos y poner en cuarentena a mucha gente en el país. Aunque también se necesita la conciencia política de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de la Iglesia. Se necesita que estas organizaciones hagan también un mea culpa y se comprometan a empujar el país hacia un destino provisorio, donde se destierre para siempre el abuso del poder y el enriquecimiento ilícito, donde los impuestos que se cobran sean los que justamente puede pagar una persona, no porque un cálculo lo dice, sino porque la condición que tiene realmente es la que le permite hacerlo. Los impuestos deben ser entonces un medio para hacer más grande la sociedad, no un fin que sin querer destruye a los miembros de la misma sociedad. Hace falta un nuevo pensamiento, una nueva cultura política y social en el país.
Hacen falta nuevas formas de llegar al poder que no sea a través de los partidos políticos y que tampoco signifique un método que no sea por el voto del pueblo. Es necesario retomar el control del barco. Los recursos estratégicos de la nación deben estar en manos del país y al servicio del pueblo, no en las manos de intereses foráneos. Los contratos que se tienen con empresas extranjeras deben revisarse, retomarse, recontratarse de ser útil al bienestar del país. Los dineros adquiridos ilícitamente por funcionarios de turno deberán ser recolectados en buena lid y los mismos deberán ser destinados al pago de la deuda pública o a la devolución en el caso de contratos que deban ser cancelados. Un nuevo nivel de pensamiento, distinto al que creó los problemas de corrupción administrativa que hoy sufrimos, distinto al populismo y al clientelismo, una aplicación uniforme de las leyes para poder decir a boca llena que vivimos en un Estado democrático y de derecho. De este nuevo pensamiento deberán salir los planes de desarrollo y la nueva Estrategia Nacional de Desarrollo. Los ejes estratégicos deberán ser revisados y redefinidos. El presupuesto nacional deberá reenfocarse en las actividades y proyectos que enriquecen la calidad de vida de los dominicanos y que quede por tierra la posibilidad del soborno y del enriquecimiento ilícito en el Estado dominicano. Un nuevo pensamiento, unas nuevas acciones, unos nuevos hábitos, una nueva cultura, un nuevo destino para la República Dominicana.